Saludo con la paz de nuestro Dios y grato una vez más estar junto a ustedes en este lugar. Me pusieron dos límites, uno que haga una reflexión y otro que me iban a grabar. No sé cuál de las dos voy a cumplir. Bueno, la grabación porque ya tengo el micrófono acá. Saben, hermanos, que dice la palabra de Dios que nosotros conoceremos la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad hacia nosotros? Nos va a hacer libres, ¿sí? El Señor Jesús en un momento cuando le dieron a leer el rollo de Isaías, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a traer sanidad, iba a traer libertad a los presos, ¿sí? A los oprimidos también le iba a traer libertad. Ahora, ¿por qué nosotros estamos oprimidos hoy? Porque estamos de fiesta, dice el hermano. Porque ¿saben qué? Vamos a leer, vamos a arrancar, le voy a hacer que leamos capítulo 8, verso 15. El Señor me reveló algo anoche. Dijo: andá a Estefenelli y hacé a los hermanos libres. ¿Sí? Me dijo así. Y me reveló el capítulo 15 de Hechos. Voy a leer desde el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Todos tienen Biblia, los adolescentes? Porque voy a conversar con los adolescentes, ¿sí? Y el que no tiene tiempo de ir a buscar antes que yo comience con la primera pregunta. ¿Quedé en qué verso? 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren poner un yugo a los gentiles? Por la tradición. ¿Por las? Porque dice, esto que ustedes quieren poner un yugo sobre los gentiles que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. Yo le voy a leer el verso 19, a la conclusión que llegaron. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, ¿hay algún judío en este lugar? ¿Y las fiestas no son para los judíos? El que quería participar de la Pascua, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser circuncidados. Pero Pedro le dice acá: no, porque no le pongan las cargas que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar a los gentiles, porque ustedes no son judíos, ustedes son gentiles. Usted dice, solamente díganle que se abstengan de ¿qué? De contaminación de ahogado, de ídolos, perdón, contaminación de ídolos, de ahogado y de sangre. ¿Dónde dice que tienen que guardar el día de reposo? ¿Dónde dicen que ustedes tenían que estar haciendo esas cabañas que tienen ahí? Pero el Señor lo clavó en la cruz.
Y para participar de estas cosas hay que ser circuncidado. Dijeron, no, acá en el verso anterior que yo lo leí, en el verso 5. Por eso es que yo les traigo luz a ustedes. No sé por qué guardan cabañas. La verdad ya se tendrían que estar yendo a la casa. Porque no son judíos para que guarden fiestas. Es más, si yo leo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el verso 1 dice así. ¿Lo tienen? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Lo tienen? Juan capítulo 7, verso 1 leí, ahora el 2. Estaba cerca la fiesta de ¿quién? ¿Y cuál era esa fiesta? ¿Y qué hacen ustedes guardando fiestas si no son judíos? Obvio, las fiestas son de Dios. Pero son los judíos los que la guardan. A ver, pero ¿a dónde está el verso? A ver. Así palabra al aire, yo también puedo tirar palabra al aire. Yo le estoy leyendo verso acá. Efesios 2:12. Hay que leer. Por eso dije, tener Biblia. Es como ir al banco y no tener el documento. ¿Quién va a poder sacar plata si no tiene documento del banco? Venir a la iglesia sin Biblia es como... ¿Y hermano? Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos que estaban en ordenanza. No, esa es la parte más importante porque dice que anuló la ley, dice. Ahí dice que anuló la ley y me está dando la razón el hermano. Ve que es inteligente. Él sabe más. Me está dando la razón. Porque dice que anuló la ley en el ahí o no. La ley que anula la circuncisión. En ordenanzas a ritos. ¿Y qué quiere decir? A ver, explíquenmelo, porque para mí ahí dice que la ley quedó anulada. Cuando comienza la China del libro del Levítico, los Deuteronomios, comienza diciendo que el pueblo de Dios tenía muchas leyes, el pueblo antiguo tenía leyes que eran leyes rituales. Sí. Todas esas las tenían escritas. Pero allí, si volvemos al libro de Hechos, no, el apóstol Pablo arregló con el apóstol Pedro de que yo no dice que guarde cabaña. No dice que guarde el día de reposo, dice que yo solamente me tengo que abstener de ahogado, de sangre, de ídolo y de fornicación. Y listo, y vamos nomás. Sigamos que con la fe en Cristo todo lo puede. Yo soy salvo en Cristo, porque soy salvo por gracia, no por obra. No tengo que hacer obra, no tengo que hacer las cabañas. Pero díganme por qué estamos guardando las cabañas. Miren, yo le doy otro verso, Colosenses. Y a ver cómo salen de esto. Hasta ahora voy ganando, ya me estoy sacando a varios de las cabañas. Colosenses, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? La ley era contraria a nosotros, no nos permitía hacer estas cosas, pero el Señor la clavó en la cruz, la ley. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue, porque que nadie me juzgue a mí por no guardar, ¿qué cosa? Las comidas, o en cambio a bebida, o en cuanto a día de fiesta, lunas nuevas y día de reposo. Nadie me puede juzgar a mí por esto, por no hacer esto. Así dice ahí, porque quedó clavado en la cruz, dice en el verso 14. Acá no dice ni un rito.
Dice así, lo leo de vuelta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. No hay ritos acá. Capítulo 1 de qué? Verso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, le está hablando a los colosenses. ¿Los colosenses eran judíos? No eran judíos. Entonces no tenían que guardar la ley. Entonces no tenían que venir los judíos y decirle, ¿por qué no guardan la ley? Que nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiesta, dice, día de reposo. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro que no hace la fiesta? El Romano 1:19 dice de las circuncisiones en el corazón. A ver. Romanos 2. ¿Verso me dijo? 28-29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Somos judíos? ¿Están seguros que son judíos? ¿No eran gentiles recién? Recién me dijeron que no, ninguno es judío acá, que ninguno está circuncidado. ¿Sí? Eran gentiles, ahora dicen que son judíos. Exteriormente somos gentiles, interiormente somos judíos. Miren, ustedes que no les gusta el cerdo, que es tan rico, vamos a leer un verso, que no sé por qué no comen. Dice así, Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo he conocido la verdad y hoy me prohibieron comer cerdo. Pero dice que los alimentos que Dios creó. Dice más, lo sigo el otro verso, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y ustedes desechan animales que... ¿O no? Que nada se puede desechar, dice. Pero el de arriba está diciendo que dice, prohibirán, el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y el 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y clavada en la cruz. Pero Mateo 5:17 te dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Yo he venido para abrogar, sino para hacerlos cumplir. Bien. Cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bien. ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿A darle el verdadero? Así decimos, el verdadero cumplimiento, que eso está diciendo. ¿Y cumplió el Señor con la ley? Y el Señor la cumplió por mí. Y clavó todo en la cruz, dice. ¿Cómo me pueden explicar ustedes lo de Hechos, capítulo 15, que yo le acabo de decir?
Porque allá, ahí Pablo, es más, mandaron cartas a todas las iglesias. Tendría que haber llegado acá Stefenelli. Mire. Se ve que no llegó acá, el hermano Jacob la escondió porque el secretario. Ahora no hay más secretario. Dice así. Entonces, dice el 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsaba, y Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Y ahí le mandan lo que dicen, bueno, abténganse solamente de estas cosas y sean felices. Eso es lo que decía la carta. Pero resulta que hoy nosotros estamos guardando un mandamiento que quedó clavado en la cruz, que solamente recuerda la salida de Egipto, cosa que nosotros nunca hicimos, ni nuestros antepasados tampoco, porque ninguno es judío. Porque esto dice, lo hará por vuestras generaciones. ¿Quién es de alguna generación de ellos? Y Abraham guardó los mandamientos, estatutos y leyes. ¿Y cuándo hizo cabaña? ¿A dónde? A ver, tiene que decir que guardó cabaña, que guardó los mandamientos de las cabañas, la ley de las cabañas. La fiesta, perdón. No, usted me dijo de las cabañas. Termine con las cabañas. 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bien, ellos dicen que anduvieron en tiendas, ¿sí? Porque eran coherederos de una misma promesa. Ahora, ¿qué tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos? ¿Ustedes están guardando la fiesta de los tabernáculos o no? Volvamos a Hechos 15, para no sé qué hora es. Porque el hermano Jacob dijo haga una reflexión, así que la vamos a ir cortando. Lo respeto porque es mayor, ¿no? Hechos 15 dije. ¿Cómo salimos de ahí? El verso 19 dice que nosotros solamente hay 4 cosas eran que debíamos de abstenernos, nada más. En ningún momento el apóstol Pablo enseñó a guardar las fiestas, o enseñó a guardar el sábado el apóstol Pablo. En algún momento el apóstol Pablo, en la historia, los hechos, dice que estuvo haciendo tabernáculo, pero era para hacer negocio nomás, porque él vendía lona. Pero no dice que guardó tabernáculo. No se lo enseñó a las iglesias. No le enseñó a las iglesias a guardar el día de reposo. Lo único que dice que quiso ir al día de Pentecostés, tratar de estar en Jerusalén, pero Pentecostés pasó. Porque después de la muerte del Señor Jesús, Pentecostés vino o no. Celebraron Pentecostés después de la muerte del Señor Jesús. Es la única fiesta que pasó. ¿Cómo? A ver. No sé, yo llevo media hora y todavía no me tiran un verso, Romanos 3:31, hermano, dice, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, porque todos dicen que en la cruz quedaron clavadas la ley, ¿no? Así que le doy lectura del 31, 3:30 al 31. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a lo de la circuncisión de la iglesia. Y hay pregunta. Luego por la fe invalidamos la ley. Bien, ¿qué ley? Porque el Señor dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y y de esto depende toda la ley.
y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo haciendo eso ya estoy cumpliendo la ley. Romano 13, 7 en adelante dice. ¿Cómo dice? Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amar unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, en lo que leyó el hermano, ¿sale que hay que guardar el día de reposo? Sí. Délo. No lo menciona los otros mandamientos menos el día de reposo, ¿no? Pero ahí, cualquiera Pero ese es del Antiguo Testamento, hermano, de acá. cualquiera que transgrede uno de El Antiguo Testamento me va a afirmar todo, pero el Nuevo Testamento es el que nosotros nos tenemos que basar si el Señor Jesús vino y el viejo ya quedó anulado. cualquiera El Nuevo que Testamento... transgrede un mandamiento es culpable de toda la ley. ¿Cómo? 23:41, a ver, vamos al Antiguo Testamento, a ver qué quiere decir. Y ahí me parece que ahí nosotros no estábamos involucrados. Levítico 23:41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo las haréis. En tabernáculo habitaréis. ¿A quién le está diciendo? Porque si yo leo el capítulo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. O sea que Moisés le está diciendo a los hijos de Israel que guarden los tabernáculos. Porque dice, en el tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel, habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de Egipto, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es más, me está afirmando de que es solamente para los judíos. Hermano, en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, si nosotros decimos que amamos a Dios, que el primer y gran mandamiento dice amarás al Señor tu Dios, ¿sí? ¿Y cómo se ama a Dios? Guardando los mandamientos, ¿sí? Y dice, y mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. ¿El Señor Jesús dio un mandamiento nuevo? No, entonces lo que está hablando son los mandamientos de Dios. Si ustedes van a Hechos 15, yo leí el verso 19, si leen el verso siguiente, ¿qué le dice el apóstol allí? No, de ellos el 19, 20 y el 21. El 21 sería, dice así, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, en las sinagogas desde donde es leído cada día de reposo. El punto era, el apóstol Pablo iba, predicaba a los gentiles, solamente le decía, bueno, abténganse de estas cosas, pero cada día de reposo, ¿a dónde tenía que ir? A las sinagogas, ¿a aprender de qué? De la ley de Dios, ¿sí? Que esa era la palabra en ese momento, era la ley de Dios. Lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento no existía, ¿sí? Entonces ellos cada día de reposo iban a recibir enseñanza. Y ya el hecho de que cada día de reposo se presentaran en una sinagoga, ¿qué iban a hacer? Iban a guardar el día de reposo. Pues es lo que están haciendo esa gente allí. ¿Y la iglesia cómo comenzó? ¿Con gentiles? Con judíos. O sea que el judío no necesitaba que se le enseñara a guardar el día de reposo. No necesitaba que se le enseñara de la Pascua, de Pentecostés, ¿sí? De trompeta, de ayuno, de tabernáculo. No necesitaba ser instruido porque ya lo hacía de su niñez, ¿sí? Por eso que ustedes no van a encontrar en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo esté enseñando de las fiestas, porque a los judíos les llevó el mensaje.
Más allá de que él dice que era apóstol de los gentiles, si ustedes leen Hechos, continuamente está con los judíos involucrados. ¿Sí? Entonces no era necesario que se le hablara del sábado a los judíos, porque ya lo conocían. Pero aquellos gentiles que sí se acercaron, sí escucharon a Pablo, tenían que ir cada día de reposo a una sinagoga a ser instruido de lo que le seguía faltando, porque el apóstol Pablo daba a conocer a Cristo y nos vemos, me voy a otra ciudad a ver a otra gente. ¿Quién quedaba instruyendo a estos otros? Ellos iban aprendiendo de esa manera, hasta que se formó, se separó, tomémoslo así, los cristianos de los judíos o de los que guardaban, seguían el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna forma. Leímos Colosenses, por eso es importante leer los contextos. Leímos Colosenses, capítulo 2, verso 14. Pero el verso 8 dice, el C voy a leer, perdón. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Iban a venir gente, ¿sí?, con filosofías, dice, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿sí? E iban a querer engañar a estos que recibieron al Señor en su corazón. ¿Quién eran esos que venían con filosofías y huecas sutilezas? Vamos a ver, Filipenses 3. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran los mutiladores del cuerpo? Los que querían hacer que se circuncidaran los gentiles. Cuando leímos el capítulo 15 de Hechos, decían que habían unos de la secta de los judíos que decían que debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿La ley era de Moisés? No, la ley es de Dios. O sea que lo que están pidiendo esos fariseos es otra cosa más allá que la ley de Dios. Es la que tenían ellos como observanza también. Dice, cuidado de los mutiladores del cuerpo, de los que querían que se circuncidaran. El apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo. Por ahí me decían, bueno, ahora la que circuncisión es en el corazón, no es en la carne, porque eso es la realidad nuestra para los gentiles. ¿Sí? Y el apóstol Pablo decía, nosotros somos la circuncisión. ¿Sí? No estos que quieren mutilar la carne, estos que son los perros. ¿Quién es el perro? ¿Qué persona es un perro? ¿Qué dice el proverbio sobre el perro? El perro vomita y vuelve a su vómito. ¿Sí? Todo lo que a mí me hizo mal, todo lo que a mí yo rechacé, después lo vuelvo a tomar como que vuelvo a tomar lo que me hizo mal o lo que yo rechacé lo volví a tomar. Hubieron judíos que recibieron al Señor a su corazón y luego se volvieron atrás. ¿Sí? A los Gálatas, el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora querías acabar por la carne. ¿Por qué querían hacer los Gálatas? Circuncidarse. Ustedes recibieron el Espíritu, dice, por la fe, no por las obras de la carne. ¿Sí? ¿Por qué quieren irse a la carne ahora? Le decía el apóstol Pablo y peleaba con los Gálatas. ¿Y en qué estábamos? Colosenses. Y Colosenses decía, sigo la lectura, el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él.
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta, los decretos, Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que nadie te juzgue a vos porque guardás estas cosas. Porque ellos estaban guardando las cosas. Pero venía el judío y le decía, vos no podés hacer esto porque tenés que primero circuncidarte para hacer eso. Porque la ley lo dice así. El que quiera participar de estas cosas tiene que ser primero circuncidado o comprado por dinero. ¿Se entiende? Si nosotros leemos el contexto, podemos darle la respuesta al verso que yo leí. Timoteo leí, capítulo 4. Y les dije que podíamos comer de todo. Y si nosotros leemos los versos, le damos la interpretación a los primeros versos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿La ley de Dios en algún momento fue una doctrina de demonios? No, hermano, nunca la ley de vianda fue una doctrina de demonios. O sea que no está hablando de la ley de vianda. Sigue diciendo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, ¿y qué más dice? Y la oración son santificados. Si la palabra no santifica a un animal, la palabra no lo hace limpio, por más oración que hagan, el animal no va a ser limpio, porque primero tiene que ser limpio por la palabra. La palabra que dice Levíticos 11 nos dice cuáles son los animales limpios y los inmundos. ¿Sí? La respuesta está en los mismos versos que yo leí. Dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia, alimentos que Dios creó. ¿Sí? Lo que decía el hermano. Los alimentos que Dios creó, ¿cuáles fueron? ¿Sí? Y nos marca. Estos son los animales limpios, estos son los animales inmundos. ¿Sí? Y la palabra los santifica antes que la oración. Por más oración que yo haga, el alimento no se santifica porque la palabra no lo hace. ¿Sí? Ahora, ¿qué significan las cabañas? Va. Ahora que le gusta discutir nomás a ustedes. ¿Qué significan las cabañas? El octavo día decimos que es la eternidad. Y bueno, ¿y los otros 7? El milenio, los 1000 años con Cristo. Ahora, las fiestas son parte de la ley que se recibió en el Sinaí. Son parte, ¿no? Las fiestas vienen solamente después de la salida de Egipto, porque dice, esto lo harán en memoria de que yo los hice habitar en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Pero nació ahí la fiesta de tabernáculos? Nace en el principio, ¿no? ¿Y dónde está escrito? ¿Y? Se apoyaron al hermano Carlos, ninguno dijo nada allá abajo. Génesis 1, verso 14. Le dije, usted no hable. Lo hago cortito, pero si usted no habla, le dije. Dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Alguno tiene la versión Dios habla hoy? Dios habla hoy. ¿Quién la tiene? Dele lectura, a ver. Sí. Entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda, celeste que alumbre la tierra y separe el día de la noche, y que sirva también para señalar los días, los años y las fechas especiales.
Bien, las fechas especiales o las convocaciones santas, ¿sí? Es lo que dice allí Levítico 23, estas son las convocaciones santas, las cuales proclamaréis. El verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿sí? Y ya el Señor, cuando hizo el sol y la luna, ya determinó de que ellas iban a dar los tiempos especiales, ¿sí? Ya estaba determinado de que en algún momento se iba a celebrar fiestas. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, ¿qué le dice? Deja salir a mi pueblo a celebrarle fiestas en el desierto. ¿Habían recibido la ley en el Sinaí ya? No, porque estaban en Egipto, pero ya se estaba determinado de que iban a salir al desierto a celebrar fiestas. ¿Sí? Ni hablar del sábado, que el sábado también viene desde el principio. Ahora bien, esta es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta del tiempo es? A ver, no sé cómo hacer la pregunta. De la cosecha, ¿no? El fin de la cosecha, ahí está. ¿Por qué? ¿Cuándo se comenzaba la cosecha? Bien, para Pascua se segaba la cebada. En Pentecostés se segaba la manzana, el trigo. Y al final del año, que vendría a ser la fiesta de los tabernáculos, se cosechaban todos los frutos, porque esta es la fiesta de otoño en Israel. Se cosechan todos los frutos, ¿sí? Y esta es la solemnidad de la cosecha final. Cuando el Señor Jesús venga, ¿qué va a pasar? Según el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor venga, dice que va a enviar a sus ángeles a recoger a los santos, ¿sí? A sus escogidos. ¿Habrá ya tiempo para que alguno se arrepienta? Ya no va a haber tiempo, esa es ya la cosecha final, ¿sí? Donde va a recoger a todos los justos, los santos, ¿sí? Para recibirlos a Él, o para irlos a recibir a Él, ¿a dónde? En las nubes, sí. Así dice, ¿no? Lo vamos a ir a recibir en las nubes. ¿Para qué? ¿Para irnos con Él para siempre al cielo? Para descender, sí, con Él. ¿Para qué? Para que reinemos con Él 1000 años. ¿Sí? Y el hermano leía Hebreos hoy, capítulo 11. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Moraron en tiendas juntos o al mismo tiempo? Abraham fue contemporáneo de Jacob también, ¿sí? O sea que los tres habitaron en tabernáculos. Al mismo tiempo, no juntos, pero al mismo tiempo, que eran contemporáneos. Fueron contemporáneos. Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es constructor, es Dios. Y esta es la misma fe que tenemos cada uno de nosotros, que nosotros hoy vivimos estos tabernáculos, simboliza que somos extranjeros, decimos, sin esta tierra. Somos peregrinos. No pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo, por más que muchas veces nos involucramos tanto que parece que no fuera tan así. Pero bueno, somos peregrinos, ¿sí? Porque esperamos una ciudad mejor. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿sí? Y eso es lo que nosotros también recordamos y hacemos hoy. Y no solamente eso, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, sino que dice que este cuerpo también es un tabernáculo pasajero, ¿sí? Esto también es un tabernáculo pasajero porque esperamos otro más glorioso el día de mañana,
que va a ser cuando venga nuestro Señor y seamos transformados, ¿sí? Los muertos resucitarán incorruptibles y lo que hayamos quedado vivos, dice, seremos transformados. Y eso es lo que esperamos y anhelamos cada uno de nosotros. Por eso que esto no solamente es un recordatorio o para que la gente vea que nosotros somos peregrinos, sino que en nuestra mente esté ese pensamiento de peregrinos. Porque nosotros nos involucramos demasiado en el mundo, demasiado cuando nosotros no pertenecemos al mundo. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, ¿sí? De donde vendrá también el Señor, dice allí el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso, hermanos, que nosotros seguimos celebrando estas fiestas, más allá de que lo que quedó clavado en la cruz, que también es un poquito largo, no lo voy a hablar, no tiene que ver con la ley de Dios, los mandamientos y las fiestas, sino lo que decían en su momento, que era todo lo que era conforme a rito, ¿sí? Todo eso fue clavado en la cruz, todo eso caducó con la muerte de nuestro Señor Jesús. El Señor pueda bendecir, hermanos, y gracias por su atención.